El primer problema de funciones nos pide que desarrollemos una función que tome un solo argumento de n nombres y lo devolvamos a esos nombres en una lista ordenada. Eh, entonces desarrollamos la función con un parámetro precedido, que se va a llamar nombres, precedido por asterisco. Eso significa que puede haber n nombres. ¿Cómo toma internamente la función eh, a esa variable nombres, que en realidad es una secuencia, es una colección de elementos que van a ser, en el caso particularmente de nuestro nombre de personas? Va a ser una tupla, lo va a interpretar como una tupla. Y eso es importante para ver cómo vamos a pensar nuestra función. Nosotros vamos a ordenar la lista, los nombres, de la misma manera que lo habíamos ordenado en un ejercicio anterior. O sea, recorriendo la lista, preguntando mientras una determinada lista sea mayor que cero y a medida que vamos encontrando un máximo en el for interior, encontramos un máximo, lo removemos de la lista original y lo agregamos a la nueva lista ordenada. Eso más claramente explicado está en el ejercicio de clase anterior, donde nos dedicamos a ordenar nombres. Pero sí es importante tener en cuenta de que nosotros tenemos que modificar la lista de nombres original. Y eso no lo podríamos hacer con una tupla porque la tupla es un elemento inmutable. Una vez que creamos la tupla con una determinada cantidad de elementos, no podemos agregar o borrar. Por lo tanto, esta parte, este primer for que tenemos acá, es simplemente para eh, agregar a la lista nombres los elementos de la tupla. No es la única manera de hacerlo, pero bueno, ya tenemos, una vez que hacemos este for, tenemos en lst nombres una lista con los nombres que originalmente habíamos introducido en la función como parámetro. Y por otro lado tenemos lst nombres ordenadas, que es una lista vacía, que vamos a entrar acá en el while como una lista vacía, y a medida que vayamos encontrando un máximo, o el más grande sería, el mayor en realidad, eh, lo vamos a ir agregando a esa lista ordenada. Como estamos buscando el mayor, fíjense de que lo que estamos haciendo es ordenando en forma decreciente. Ejecutamos la función, obviamente la función no hace nada hasta que no la llamamos y la vamos a llamar a través de este print. Ordena nombres con estos nombres: Pedro, Ana y Sonia. Lo ponemos dentro del print para que directamente imprima el valor de la lista ordenada que retorna. Ejecutamos y está ordenada en forma decreciente. Vamos a hacer el ejercicio 3 antes del 2 porque el 2 es muy específico y aquellos que no estén interesados o no hayan tenido algún curso previo de electrotecnia eh, pueden obviarlo, y para evitar que estén salteando el problema directamente lo dejamos para el final. El ejercicio 2 nos pide que desarrollemos una función que reciba como parámetros dos tramos de rutas y devuelva cuál es la ruta más corta. Y nos da estos tramos de prueba T1 y T2 que en realidad son algo parecido.
a recorrer la ruta Tucumán y la ciudad de Buenos Aires, el tramo 1 por la ruta 9 y el tramo 2 por la ruta 157, que no es todo 157, sino están mezclados respecto de lo que es la realidad. Pero bueno, en definitiva tenemos dos tramos. Estos dos tramos están presentados en forma de listas, así que vamos directamente a la función. Nos pide que comparemos la longitud de los tramos y devolvamos cuál es la ruta más corta. Entonces le llamamos a la función compara longitudes y le damos a los dos parámetros, o sea, a los dos tramos, valores por omisión que son valores, listas vacías. Pero al comenzar la función, como no tiene sentido comparar si una de los dos inclusive está vacía, no hay forma de comparar, entonces si cualquiera de las longitudes de ambas es igual a cero, nos devuelve directamente un error de que debemos incluir las dos rutas. Acá tenemos algo nuevo que es un return en la segunda línea de la función y al encontrarse con un return directamente al resto lo va a ignorar. En caso de que no sean igual a cero, lo que hacemos es inicializar un par de sumadores, L1 de longitud 1 y L2 de longitud 2, y para cada una de las rutas hacemos un sumador. Y finalmente lo que hacemos es comparar L1 respecto de L2 y concluimos cuál es la más larga o eventualmente si ambas tienen igual longitud. Ejecutamos, escribimos los tramos que nos propone el enunciado del problema y nos dice que la primera ruta, o sea T1, es la ruta más larga. En la parte B se pone un poquitito más complicado porque lo que nos pide en la parte B es que los tramos en realidad están compuestos por los kilómetros y las velocidades máximas admitidas en cada tramo. O sea, tenemos listas con sublistas. Y nos pide que desarrollemos una función para que permita determinar ya no cuál es la más larga, sino cuál es la más rápida. La más rápida la vamos a calcular teniendo en cuenta de que a cada tramo hipotéticamente lo recorremos a sus velocidades máximas. Por lo tanto, para determinar cuál es la más rápida, lo que tenemos que determinar es cuál es la ruta que se recorre en menos tiempo. Por lo que hay que sumar, acá bajamos para ir viendo, lo que vamos a sumar es el cociente entre distancia y velocidad y vamos a ir acumulando los tiempos que demora, digamos que suma cada tramo de cada ruta. Y a partir de ahí discriminamos cuál es la ruta más lenta o si son todas iguales. Ejecutamos, incorporamos los tramos, los pasamos como parámetros a la función y compara rapidez, que como llamamos a la función nos dice que la segunda ruta es la más lenta. El siguiente problema es algo específico de que quien curse carreras relacionadas con circuitos eléctricos haya hecho mínimamente algún curso de electromagnetismo o materias de tipo electrotecnia nivel
básico. Nos pide que desarrollemos una función que devuelva la impedancia equivalente de un circuito RLC serie. Y nos dice además que obligadamente tiene que estar presente al menos uno, por supuesto, porque si no, no tiene mucho sentido. Acá abajo desarrollamos el circuito. La impedancia del circuito serie está dada por la suma de la resistencia, eh, la impedancia equivalente, la impedancia del inductor y la impedancia del capacitor, con esta fórmula, donde este W representando omega es 2pi la frecuencia, que para hablar de impedancia de un circuito con capacitor o con inductor, obviamente es indispensable pensar en cuál es el valor de la frecuencia. Por lo tanto, en la función que definimos como RLC serie, el primer parámetro es la frecuencia, que tenemos que introducir un valor obligadamente, y después tenemos la resistencia, el inductor y el capacitor, todos con valores por omisión igual a cero, o sea que en principio podríamos no introducir esos valores. Pero fíjense que lo primero, después de calcular el W como 2pi por la frecuencia, lo primero que preguntamos es si los tres son simultáneamente cero para poder continuar el problema. Devolvemos un error en caso de que los tres sean cero, lo devolvemos en la variable z, que es la variable que devolvemos, que retornamos. Pero antes de continuar, tenemos que hacer alguna salvedad. ¿Qué significa que C sea igual a cero? Fíjense que si C es igual a cero, esta impedancia nos va a dar infinito. Eh, y en el cálculo lo que nos va a dar es un error porque estamos intentando hacer una división por cero. Como es un circuito serie y el C igual a cero significa que todo el circuito estaría abierto, por lo tanto no tendría mucho sentido el cálculo, lo que vamos a hacer es una interpretación un poco particular del problema, y en caso de que C sea igual a cero, lo que vamos a pensar es de que hay una ausencia del capacitor, o sea que por el contrario simplemente es un cable. Y si C es igual a cero, vamos a tener un circuito serie con una resistencia y un inductor. Por lo tanto, acá en el else, que es donde desarrollamos el problema, ponemos que si C es igual a cero, ZC, o sea, la impedancia del capacitor va a ser cero, o sea, un cable. Y si no, ZC va a ser igual a 1 sobre J omega C. Y finalmente, la impedancia total del circuito va a ser R, salvo que R sea cero, lo cual no significaría ningún problema. J omega L, salvo que L fuera cero, lo cual tampoco sería ningún problema. Y nuestro reinterpretado ZC. Ejecutamos y vamos a sacar por ahora estos carteles que están abajo para no confundir. Calculamos, por ejemplo, RLC serie con una frecuencia de 1000. El primer parámetro, que no es obligatorio, es la resistencia, que le damos un valor de 10. Y el segundo, el inductor. Calculamos Z, nos da un error porque no ejecutamos el mat. Fíjense que namemat no está definido, entonces vamos a ejecutar la primera celda. Ejecutamos nuevamente y imprimimos Z.
y nos da este valor complejo de 10 más 0,628J. Podríamos, por ejemplo, calcular la impedancia teniendo solamente el capacitor, poniendo C igual, por ejemplo, faradio, supongamos, imprimimos y nos da un valor complejo. Ahora, esta particularización que hicimos acá en el caso de que C sea igual a cero, cómo calculamos el valor de Z, podemos reescribirlo de una manera un poco más cómoda y que no, no sea tan largo, con una forma de escribir el if-else en una sola línea. Eso pasa obviamente no teniendo el if en el medio, cuando el if-else es relativamente sencillo. Y esa forma es la siguiente. Ponemos el if y el else en una sola línea y el resultado del if, en el caso de que sea verdadero, lo ponemos a la izquierda del if. Y en caso de que sea falso, a la derecha del else. Entonces cuando tenemos esta variable, por ejemplo, que se llama llega igual a true, escribimos llega else la variable en el caso de que llega sea igual a false. Si llega es igual a true, va a devolver un hola, y si llega es igual a false, va a devolver un chao. Esto nos puede servir para reescribir la ecuación anterior, que es lo que tenemos acá abajo. En vez de tener el if-else anidado para calcular la impedancia del capacitor, ponemos 1 sobre 1 por j omega c como resultado del if en caso de que el capacitor sea distinto de cero. Y en caso de que el capacitor sea cero, a la derecha del else simplemente ponemos cero. Por lo tanto, en caso de que el capacitor sea cero, Z va a ser la suma de R más la impedancia del inductor más cero, que es lo que tenemos en todo este paréntesis. Y en el otro caso va a ser 1 sobre J omega C. Ejecutamos esta definición de la función e imprimimos lo mismo que antes, que en el primer caso de antes, donde el capacitor obviamente va a ser igual a cero porque no lo ponemos, es la última variable y por omisión tiene un valor cero. Y vemos que no hay ningún problema para ejecutar la función. La parte B del problema de circuitos nos pide algo similar, pero en vez de ser un circuito RLC de serie, es un RLC paralelo, que tiene problemas similares al anterior, o problemas de interpretación similares al anterior. La forma más sencilla de resolver la impedancia de un circuito paralelo es comenzando con la inversa, o sea, con la admitancia, porque al calcular la admitancia también es una suma de las admitancias de cada uno de los elementos que tenemos en el circuito. La admitancia de la resistencia es su inversa, la admitancia del capacitor es la inversa, o sea, va a ser directamente J omega C, eh, y la del inductor 1 sobre J omega L. O sea que acá nos encontramos con un problema similar al que teníamos con el capacitor. Esta vez lo tenemos con la resistencia y con el inductor. Bueno, me olvidaba decirles que una vez calculada la admitancia como la suma
de las admitancias de cada uno de los elementos, lo que hacemos es la inversa del total y ahí tenemos la impedancia. Pero volviendo al problema, las inversas nos generan el problema de que si la resistencia es cero, ¿cómo lo interpretamos? En un circuito paralelo, decir que la resistencia es cero es directamente poner un cortocircuito. Además de significar que el valor que vamos a calcular es 1/0 y nos va a dar un error. Entonces vamos a hacer algo parecido al circuito serie. Vamos a interpretar como que resistencia cero significa que la resistencia del circuito paralelo no está, e inductancia cero significa exactamente lo mismo, el inductor no está. O sea, inductancia cero y resistencia cero significa que simplemente tenemos un circuito con un capacitor. Y para resolver el problema de los valores en cero, hacemos lo mismo que habíamos hecho con el capacitor. Si tenemos 1/r, si la resistencia es distinto de cero. En otro caso, el valor de la admitancia va a ser cero, o sea que el sumando este va a ser cero. Lo mismo con el inductor, que es 1/1j omega L. Y así tenemos el valor de nuestra admitancia, calculamos la inversa y retornamos el valor de la impedancia. También, como en el caso anterior, si los tres son cero, nos va a devolver un error diciéndonos que no todo puede ser cero. Ejecutamos esto, lo ejecutamos para un valor de frecuencia 1000, pero todo el resto cero, y nos devuelve, como habíamos previsto, el error de que no todos pueden ser cero. Ahora, supongamos que la resistencia es de 10 y por lo tanto el valor de la impedancia total va a ser el valor de la resistencia más 0J, como podía preverse. Le agreguemos un inductor de 0,1 milihenrio. Si lo interpretamos con esas unidades, ejecutamos y el valor de la impedancia obviamente ha cambiado.